Avanzamos, chicos, a la última parte, por favor. ¿Listo? Profe, después de cristianismo sigue 4. ¿Puedes subir un poquito más, por favor? Ok. Sí, porque es el Sí, punto ¿no? 4. Ah, ya. El Entonces punto es 3 normal. es etapas. Sí, entonces es normal, profe. Gracias.
Profe, ¿Te escucho? profe, disculpe, ¿qué se llama la aplicación que tiene usted ¿Cuál en la que aplicación? está haciendo ahora las clases? Open Board. Open Board. Sí. Ah, ya, profe. Gracias. Vayan terminando para ver un par de aspectos más de Roma.
Muy bien, chicos, continuamos entonces. Tiempo suficiente para que hayan tomado esos apuntes. Más o menos ya cronometro el tiempo que se deben tomar cada uno. Muy bien, señores. Entonces, habíamos visto ya en el punto anterior, en el punto 4, habíamos estado viendo nosotros cuál viene a ser la organización política de Roma. Ahora nos corresponde ver un punto más. Vamos a ver nosotros por aquí el punto 5. Vamos a ver por aquí el punto 5 y vamos a hablar por aquí de la organización, pero la organización social, ¿de acuerdo? Y lo primero que nosotros nos debemos preguntar cuando nosotros hablamos de la organización social es lo siguiente, mira, ¿existían o no existían clases sociales? ¿Es o no una sociedad, es no una sociedad clasista? ¿De acuerdo? ¿Es o no Roma una sociedad clasista? La respuesta es obviamente, muchachos, que sí. A partir más o menos de lo que yo ya he ido explicándoles, mencionándoles, obviamente ustedes habrán identificado que hablamos nosotros de una sociedad clasista, ¿no? Por aquí decimos Roma es una sociedad clasista. ¿Qué quiere decir clasista? Que están muy marcadas los sectores sociales en donde se agrupa la población. Primer grupo que nosotros vamos a tener nosotros el grupo de los patricios, ¿de acuerdo? Primer grupo entonces que vamos a tener el grupo de los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Esta venía a ser la clase alta, ¿de acuerdo? Venía a ser entonces, por aquí le colocamos la clase alta. Viene a ser por aquí la clase dominante, ¿de acuerdo? De familias nobles o de familias importantes, de familias nobles, ¿de acuerdo? De familias nobles y con grandes, ¿de acuerdo? Y con grandes posesiones de riqueza, ¿no? Principalmente esta riqueza se manifestaba en qué? En posesiones de tierras, ¿de acuerdo? Y que desarrollaban actividades económicas, ¿no? Resaltantes como actividades, no sé, comerciales o mineras. Primer grupo, entonces, los patricios. Segundo grupo, el grupo del que tanto nosotros hemos ido hablando ya anteriormente, que viene a ser el grupo de qué? El grupo de los plebeyos. ¿Quiénes vienen a ser los plebeyos? Los plebeyos vienen a ser la clase popular, ¿de acuerdo? Vienen a ser entonces la clase popular. ¿Compuesta por quién? Compuesta por ciudadanos, ¿de acuerdo? Comunes y corrientes, y también campesinos, ¿no? Y los campesinos. Quiero dejar algo claro aquí, por favor. Los plebeyos no son esclavos, ¿ya? Una cosa es ser esclavos y otra cosa es ser plebeyos. No son esclavos, son ciudadanos dominados, ¿de acuerdo? Entonces, son ciudadanos dominados, son ciudadanos que no son clase alta, pero tampoco están en el sector esclavizado. Luego vamos a tener el grupo C, en donde vamos a tener a los clientes. Vamos colocando por aquí entonces, punto C, vamos a tener nosotros a los clientes. ¿Y quiénes eran los clientes? Los clientes van a ser esclavos liberados al servicio de un noble, ¿de acuerdo? Esclavos liberados al servicio de un patricio, mejor le colocamos de una vez para utilizar la denominación que hemos estado nosotros definiendo, ¿no? Patricio viene a ser el noble, el de la clase alta. Y por último, nosotros vamos a tener, obviamente, en la base de su pirámide social, vamos a tener a quienes, vamos a tener a los esclavos, ¿de acuerdo? Vamos a tener a los esclavos, quienes van a ser principalmente prisioneros de guerra, ¿de acuerdo? Van a ser prisioneros de guerra. No se consideran humanos, ¿de acuerdo? No se consideran humanos, sino mercancías, ¿de acuerdo? Entonces, no se consideran humanos, a ellos los consideraban como una mercancía. Ahí está, señores. Muy bien. Esos vienen a ser, o esas vienen a ser las clases sociales que existían dentro de Roma. Sexto punto que nosotros vamos a tocar, vamos a ver nosotros cuáles vienen a ser algunas de sus manifestaciones importantes, ¿de acuerdo? Y aportes. Esto es lo que más se toma y esto es lo que más ha venido últimamente en los exámenes de admisión de la Nacional de Cajamarca, chicos. Los aportes, ha venido, ¿cuál viene a ser el aporte de los egipcios? ¿Cuál ha sido el aporte de Mesopotamia? ¿De quién fue el calendario solar? ¿De quién fue el calendario lunar? ¿Cuál es el aporte de los fenicios? ¿Cuál es el aporte de Grecia? ¿Cuál es el aporte de Roma? A ver, como que me hacen acordar ustedes, ¿cuál es el aporte de Grecia, chicos? ¿Cuál es el principal aporte que dio Grecia a la humanidad? A ver, ¿quién me puede decir? Los escucho. ¿Nadie? La A ver, democracia. la democracia, correcto. ¿Cuál fue el principal aporte de los fenicios?
¿Cuál fue el El principal aporte? alfabeto. El alfabeto, correcto. Muy bien, chicos, excelente. Y ahora sí, ¿en qué destacaron y qué aportaron los romanos? Definitivamente el principal aporte, lo voy a colocar por aquí en un guioncito, ahí está, el principal aporte que van a hacer estos señores viene a ser el derecho, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho. Principal legado que vamos a tener a la humanidad, cuidado, esta viene a ser una pregunta de admisión. ¿Qué más vamos a tener nosotros? La arquitectura, en donde resaltan, por aquí le colocamos, el Coliseo Romano, ¿de acuerdo? Y también resalta, por ejemplo, las termas de Caracalla, ¿no? Que fue un emperador, ¿no? Y las termas de Caracalla, no, con mayúscula porque es un nombre, Caracalla. También, por ejemplo, vamos a tener también gran cantidad de canales y gran cantidad de acueductos, ¿de acuerdo? Y gran cantidad de acueductos. Miren, aquí quiero resaltar algo, muchachos. Aquí quiero resaltar algo. Los romanos, fíjate, los romanos, te cuento un poquito de historia que no está a veces en los libros, en los folletos. Los romanos se creían superiores al resto, ¿sabes por qué? Porque los romanos hacían alarde de ser limpios, ¿de acuerdo? Mira, en la mayoría de civilizaciones como que las personas no practicaban costumbres de aseo, de higiene, de asepsia corporal. Y los romanos sí, los romanos destacaron en esos aspectos, porque los romanos eran bastante limpios, se bañaban bastante y utilizaban gran cantidad de agua. Es por eso que ellos van a construir canales y acueductos. Todo Roma va a estar compuesto por canales y acueductos, chicos. Ellos fueron los primeros que utilizaron, por ejemplo, los puentes canal, o sea, hacían gigantescos arcos de piedra en donde en la parte alta discurrían los cursos de agua, ¿no? Y en el caso de Caracalla, Caracalla decidió tener aguas termales dentro de Ciudad de Roma, algo que parecía una cosa descabellada. Aguas termales dentro de la ciudad de Roma. ¿Y cómo iban a hacer eso? Mira, hicieron enormes calderas, calderas hechas de piedra, en donde se colocaban gran cantidad de esclavos que prendían leña y fue obviamente el trato a los esclavos era brutal. Se dice que los hacían trabajar de día y de noche, algunos ni siquiera salían a ver la luz del sol y terminaban desfalleciendo, agonizando. ¿Y sabes qué los hacían cuando agonizaban? Los lanzaban a las hogueras en donde ellos terminaban siendo calcinados junto a la leña, junto a la madera, junto al carbón, y calentando las aguas, ¿de acuerdo? De una especie como de calderas, como te explico, que discurrían hacia unas zonas como saunas, como aguas termales dentro de la misma Roma. Esta obra fue una obra de ingeniería sorprendente y se va a conocer como las termas de Caracalla. Y el Coliseo Romano, ¿no? Que hasta ahora viene a ser uno de los vestigios más importantes que nosotros tenemos. No es sorprendente el trabajo que se hizo en el Coliseo Romano, aunque claro, la historia del Coliseo Romano no sea tan buena que digamos, ¿no? Un espacio en donde lo utilizaban para espectáculos sumamente sangrientos, violentos, en donde hacían pelear a los esclavos, donde aparecían los gladiadores, en donde los enfrentaban con bestias y en donde los romanos se divertían al ver el sufrimiento de otras personas. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Vamos a tener también, por ejemplo, una manifestación importante en cuanto a historia. Esto ya viene a ser un poquito en cuanto a letras, ¿no? Vamos a tener en historia, por ejemplo, la obra del historiador Tito Livio, quien escribió la historia de Roma, ¿no? Generalmente lo que conocemos de Roma es gracias a Tito Livio. Vamos a tener también el caso, por ejemplo, de filosofía, ¿no? En filosofía ellos asimilaron muchísimo de los griegos. Los griegos fueron los grandes filósofos de la antigüedad y los romanos asimilaron mucho de ellos. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener al filósofo Séneca, ¿de acuerdo? Vamos a tener nosotros a Séneca, quien va a escribir las famosas epístolas morales, ¿de acuerdo? Epístolas morales. Vamos a tener también el caso de la literatura, que fue una literatura bastante nutrida, en donde resaltan los siguientes poetas. Obviamente son poetas de la Edad Media, porque más o menos esa viene a ser la época de la Edad Media. Nosotros vamos a tener por aquí a Virgilio, ¿no? Con su obra Cumbre, que te habrá explicado tu profesor y te habrá contado tu profesor de literatura, que viene a ser la Eneida. Vamos a tener, aparte de Virgilio, vamos a tener también a Ovidio, ¿de acuerdo? Vamos a tener a Ovidio, y Ovidio va a tener la obra El arte de amar, viene a ser su obra más importante, El arte de amar. Y también vamos a tener al más importante de todos, Horacio, ¿no? Vamos a tener al más importante de todos, que viene a ser Horacio,
¿Quién escribió las odas? ¿De acuerdo? ¿Quién escribió las odas? Muy bien, señores, entonces hasta ahí llegamos con lo que viene a ser la cultura romana. Quiero colocarle solamente como una nota, ¿de acuerdo? Quiero colocarle solo como una nota o un ojo. Miren, Roma, ¿de acuerdo? En la gran mayoría de sus manifestaciones, ¿ya? Adoptará o tendrá como base parte de las manifestaciones de la cultura griega, ¿de acuerdo? Parte de las manifestaciones, ¿de acuerdo? De la cultura griega. Mira, los griegos van a ser prácticamente los que den surgimiento a Roma. Roma nace de Grecia. Claro, Roma conquista a Grecia, pero se da cuenta que los griegos tenían pues una cultura mucho más amplia que ellos, un bagaje cultural mucho más desarrollado, y ellos toman la decisión de qué, de adoptar parte de esta cultura, adoptan parte de la cultura griega y de esa manera se ve ampliamente nutrida la cultura romana. Desde algunas cosas tan elementales como las que yo te conté, no sé si recuerdas cuando hablábamos de Roma, hablábamos de latín, y que fue su idioma, y decíamos que el latín adopta mucho de los griegos, y los griegos fueron los que adoptaron de los fenicios, por ejemplo, las consonantes del abecedario, pues, ¿no? Entonces, y luego los griegos le agregaron las vocales y luego los romanos lo adoptaron para su latín. Y de latín surgen la mayoría de lenguas que nosotros tenemos, ¿no? Las lenguas grecolatinas, dentro de ellas el castellano, el portugués, el francés, el inglés, que vienen a tener como base esto, ¿de acuerdo? Como base a Roma. Señores, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? A ver, algo de repente en el chat. ¿Nada? ¿Está todo claro? ¿Sí? Chicos, si me pueden responder, por favor. ¿Está todo claro? Clase? Sí, profesor. Sí, será. Listo, genial. Ya les Genial, cacho, chicos. probablemente. Sí, profesor. Listo, perfecto, chicos. Entonces, a ver, terminen de anotar eso en los pocos minutos. Bien, ¿no? Me van avisando para mover la presentación, por favor.
Profe, puede bajar ya un poquito más desde las 6 en adelante. Ok.
Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar por hoy. Nos estamos reencontrando de aquí la próxima semana. Avancen, por favor, a estudiar y les encomiendo también terminar de chequear, por favor, el cuestionario que tienen de repaso en su material. Yo proporcioné en su libro, para que junten en su libro, algunos temas, chicos, que quiero que los revisen también. Está un poco de repente más extendido algunos aspectos de teoría y también para que complementen siempre finalizado cada clase con su cuestionario. La próxima semana arrancamos resolviendo el cuestionario de Roma para avanzar a nuestro siguiente tema que viene a ser el poblamiento americano. Ahí nos vamos a quedar por hoy, chicos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Bye. Gracias, profe, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.